Tendremos a continuación la ponencia de Olvido Tello, del Instituto Español de Oceanografía, que por cierto antes he dicho mal el nombre en un lapsus bastante absurdo. Olvido Tello, que además es investigadora del IEO, coordina el SIG y la infraestructura de datos especiales dentro del Instituto Español de Oceanografía, ¿no? Y viene a hablarnos de la aplicación específica dentro de una organización concreta de la gestión de datos. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores la posibilidad de estar aquí y contaros un poco un ejemplo práctico de lo que es un repositorio temático, por así decirlo. En el IO ya existe un repositorio institucional que lleva una compañera mía aquí presente, Concha Mosquera, con todo el tema de publicaciones científicas, etcétera, que ya se ha comentado esta mañana. Y en paralelo tenemos otro repositorio, el puntero, gracias. Tenemos otro repositorio de datos, pero en este caso datos geográficos. O sea, os voy a presentar la casuística de los datos geográficos, datos que están referenciados geográficamente, datos que cuentan con su localización, su posición geográfica en la Tierra. Bien. Igual está apagado. Gracias, muchas gracias. Bien, os voy a hablar un poquito brevemente del Instituto de los datos marinos. Comentaros que va a estar enfocado a datos marinos, pero siempre va a existir la equivalencia de los que os voy a contar en medio terrestre. Os hablaré de cómo organizamos la información georreferenciada y, fundamental, del acceso y difusión de esta información en abierto, siguiendo tendencias de Horizonte 2020. Y, por último, os hablaré de la infraestructura de datos espaciales que estamos organizando en el IO. Bien, el Instituto cuenta con 9 centros oceanográficos repartidos por la costa, la Subdirección General de Investigación, que está en Madrid. Tenemos un staff de unas 700 personas, contamos además con 4 plantas de cultivo y una flota de 8 buques oceanográficos. Bien, ¿qué competencias tiene el IO? Pues el estudio multidisciplinar del mar y especialmente en los problemas derivados de la explotación de los recursos y la contaminación. En el marco de esta competencia se realizan múltiples estudios de investigación con resultados científicos. Además, tenemos la competencia de asesorar a la Administración pública. Además de la falta de investigación, con ese resultado tenemos que asesorar a las administraciones públicas, a cualquier administración que requiera nuestro asesoramiento en relación al mar, sus recursos y su protección. Bien, desde 1914, año que se fundó el Instituto, y el año pasado celebramos el centenario, venimos realizando estudios puntuales, bien, para requerimientos concretos, pues por ejemplo cuando el Prestige se lanzó una serie de estudios en ese momento, la erupción del hierro, etcétera, etcétera. Siempre estamos realizando estudios a demanda. Y además realizamos estudios sistemáticos del medio, estudios que se realizan por compañeros, mis compañeros, anualmente, bianualmente, semestralmente, estudios de contaminación, estudios de especies, etcétera. El resultado es la adquisición de una gran cantidad de información, de datos georreferenciados multidisciplinares, que proporcionan ese conocimiento profundo del medio marino. Bien, aquí tenéis, en el medio marino se utilizan diferentes metodologías. La principal es las campañas oceanográficas. Últimamente la tendencia es hacer campañas multidisciplinares. En esas campañas se adquiere información de todo el medio marino. También tenemos instalado otros instrumentos de adquisición, como son las boyas oceanográficas. El IO cuenta con una boya, que es la boya Augusto González Linares, que está en Santander, que adquiere diariamente información sobre temperatura, salinidad, nutrientes, oleaje, corrientes, etcétera, y datos atmosféricos. Y también tenemos una red de mareógrafos instalada por la costa española. Bien, los datos obtenidos se almacenan, como veis, son muy variados y se almacenan en formatos muy diversos y se almacenan y se representan. Lo que intentamos en el IO es estar siempre utilizando formatos lo más actualizados posibles y, sobre todo, últimamente formatos estándares. Formatos estándares que faciliten la interoperabilidad de la información de nuestras bases de datos. Como veis, podemos obtener información de variables oceanográficas, temperatura, salinidad, el barco se lanza a la campaña, se obtiene una serie de muestras. Con esas muestras obtenemos gráficas como la que tenéis ahí de temperatura, salinidad, y además con ese conjunto de muestras después se elaboran los productos elaborados o las climatologías, obteniendo modelos continuos como el que tenéis aquí de temperatura superficial o diferentes estratos de profundidad, salinidad, etcétera. También adquirimos datos biológicos. Ahí tenéis el ejemplo de una tabla Excel con datos biológicos acerca de las especies que se han mostrado en una campaña, con datos de biomasa, peso, etcétera, abundancia.
Bien, también adquirimos datos del fondo marino, datos referidos a lo que es datos de profundidad, del relieve del fondo marino, de las estructuras geológicas, de la geomorfología, de nuevo, más formatos distintos, ya pasamos a formatos de tipo raster, o sea, lo que son modelos digitales del terreno, formatos vectoriales que almacenan información, sus coordenadas y sus propiedades, como pueden ser las isóbatas que tenéis ahí, que son las equivalentes a las curvas de nivel en tierra, pues tenemos nuestras curvas de nivel, nuestras isóbatas en mar, que nos permiten obtener la profundidad, saber la profundidad del fondo. Obtenemos modelos digitales como el que veis en la parte inferior, que nos dan una idea del relieve, las estructuras geológicas y geomorfológicas, etc. Todo esto es un compendio de formatos de datos diferentes. Bien, esto es complicado de organizar. Ahora mismo, durante todos estos años, se han organizado una serie de bases de datos distintas que almacenan esta información. Existe la base de datos de oceanografía física y química, que es el centro de datos, el CEDO. El CEDO se fundó en el 1964 y el IO va almacenando información acerca de temperatura, salinidad, nutrientes. Recursos pesqueros. Tenemos una base de datos organizada en el gestor Oracle, con toda la información acerca de las especies que se adquieren en las campañas. Datos, como he comentado, tallas, biomasas, abundancia, etc. Después tenemos geología. Nuestra base de datos de geología almacena las capas en la profundidad, los modelos digitales del terreno y datos de geomorfología y geología. La base de datos de hábitat, de ecosistemas, la base de datos de acuicultura y la base de datos de contaminación. No están todas igual de estandarizadas o igual de organizadas porque unas sí que nutren, sí que proporcionan datos a programas internacionales, como por ejemplo contaminación, que nutre a programas como OSPAR, MEDPOL, Hábitat nutre también a OSPAR, etc. Entonces, en función de los requerimientos de esos organismos internacionales que nos han requerido la información, están en menor o mayor grado estandarizadas, pero tendemos a la estandarización. Bien, ¿cómo organizamos estos datos? En un principio os he mostrado las bases de datos independientes. Bueno, la idea ha sido que exista cierta interrelación, puesto que los proyectos en los que participamos hoy en día son multidisciplinares. Tenemos que tener una base de datos multidisciplinar que almacene capas de referencia, capas bases que nutran a las otras bases de datos, o capas bases que sean referencia, pues por ejemplo, para alguien que quiere estudiar un stock de pesca, le es fundamental la profundidad, la batimetría. Alguien que quiera hacer un estudio también de stock de pesca, es fundamental datos de oceanografía física. Pues es esa base de datos que ves ahí central, la base de datos corporativa. Esta base de datos corporativa se organiza en un sistema de información geográfica. Bien, ¿por qué? ¿Por qué hemos decidido que nuestra información esté almacenada en un SIG? Porque es el sistema, hoy por hoy, es el sistema más avanzado que hay de almacenamiento, visualización y gestión de la información georreferenciada. Además, el GIS tiene herramientas de consulta, análisis, visualización, etc. Y también, algo muy importante es el web GIS. O sea, ahora mismo el GIS proporciona el difundir la información vía web, aprovechando las nuevas tecnologías. Y es lo que estamos haciendo en el IEO y en la mayoría de repositorios temáticos, por así decirlo, que existen ahora mismo en la actualidad. Un GIS se compone de datos, los datos geográficos más el software que necesitamos utilizar, los mapas interactivos que vamos generando, los análisis o procesos de modelos de geoprocesamiento. Por supuesto, los datos tienen que estar organizados en un modelo de datos interoperable, estándar, como he comentado, y los metadatos, fundamental. Para poder estar en todas las tendencias Horizonte 2020, es fundamental que la información esté metadatada, porque es la forma de saber dónde está la información, de poder acceder a ella. Bien, bueno, pues un poquito más sobre el SIG. El SIG te almacena la localización, es decir, dónde está situado, la X y la Y, y la Z, si estamos hablando en el caso de datos marinos, y además permite almacenar toda la información alfanumérica que necesitemos. Este es un caso de unas muestras del fondo marino. Bueno, pues aparte de poder localizar esas muestras, como veis ahí un mapa, Málaga, tenemos una serie de muestras tomadas del fondo marino que pueden estar enfocadas a un estudio de hábitat de esa zona. Bueno, pues de esa muestra, además de su posición, sabemos pues toda una serie de datos, pues en este caso son muestras del fondo marino, pues el componente de cantos, gravas, o sea, lo que es un estudio granulométrico de esa muestra. Y además almacenamos fotografías, vídeo, todo lo que nos interese almacenar acerca de ese punto. El GIS facilita una gestión de la información en capas y podemos almacenar todas las capas que necesitemos, enfocado al estudio que tengamos que hacer. Tipos de fondos, pendientes, zonas de protección del medio marino, etc.
Bien, podemos superponer diferentes tipos de información. Tampoco quiero aburriros con los formatos de información GIS, pero bueno, podemos tener información continua, modelos digitales, información de tipo raster, que hacen un barrido de todo el fondo, o podemos tener información vectorial, que almacenamos puntos, líneas o una superficie, un polígono. Aquí tenéis el caso del Golfo de Cádiz, de un estudio recientemente que se ha hecho para la planificación marítima. Tan importante planificar el espacio marítimo igual que el terrestre. Hacer una planificación para poder conservar los recursos. Sí, poder explotarlos, pero también conservarlos. Bien, aquí también el GIS dispone de herramientas de visualización de información 3D, como veis, combinando información vectorial y raster. Raster es el modelo que nos barre todo el fondo, que nos da una idea del relieve. Vectorial son los ríos, por ejemplo, los núcleos de población. Y bueno, el GIS tiene herramientas muy potentes de análisis. Podemos superponer capas, por ejemplo, en la erupción del Hierro. En la erupción del Hierro tuvimos una primera pasada, un primer barrido del barco, se obtuvo. Bueno, teníamos ya una información procedente de estudios anteriores a la erupción. Tenemos nuestra capa del fondo. Después, primera erupción. Se hace un barrido y se obtiene el volcán. ¿Dónde está el volcán y su situación y su geometría? Bien, pues podemos superponer la nueva capa con el volcán a la anterior, hacer una resta de las dos capas y obtener el volumen de lava expulsado por el volcán, por ejemplo. Bueno, pues todo eso lo permite trabajar con un GIS. El GIS tiene múltiples aplicaciones en todo, en medio terrestre, en medio marino, en gestión de recursos naturales, seguridad de emergencias, urbanismo, en todo. Y bueno, fundamental la calidad de los datos. En todo es fundamental la calidad de los datos. Si los datos no son buenos, por muy buena herramienta software que tengamos, la información obtenida no va a ser correcta. Entonces, es importante que los repositorios temáticos, en todos los repositorios, los datos sean de buena calidad. Entonces, en el GIS establecemos unos procesos para establecer la calidad de la información. Bueno, las principales bases de datos europeas, tanto en terrestre como en marino, tienen un GIS detrás. Un gestor de bases de datos, sí. Bueno, aquí tenéis unos ejemplos. Bien, y he puesto una serie de utilidades del GIS, pero voy a pasar rápidamente para centrarme un poco en la idea de este repositorio temático. Entonces, bueno, pues representación de los fondos, ya lo he comentado, salinidad, temperatura. Como estos ejemplos están muy enfocados a medio marino, el GIS permite almacenar históricos y permite ver estudios evolutivos del medio, por lo tanto, también establecer estacionalidad de diferentes fenómenos oceanográficos, etcétera. Bien. Más ejemplos de usos del GIS, como os he comentado antes, en política marítima integrada. Ahora mismo es algo que preocupa muchísimo, el establecer una buena política de gestión del medio, de sus recursos y de la economía, porque en el fondo todo es importante. Bien, entonces el GIS favorece el conocimiento del mar y la ordenación del espacio marítimo. Bien, ahora vamos ya a lo que centra un poco más esta ponencia en el objetivo de estas jornadas, que es el acceso y difusión. Bueno, pues el IO lleva proporcionando acceso a los datos desde sus inicios, pero de la forma tradicional. Estamos dando proporcionando datos a repositorios ya existentes de datos marinos y a la Red Nacional de Datos del Plan Nacional de I+D+I. Después, como os comentaba, participan proyectos o comités internacionales. A esos comités se les dan los datos, se les proporciona esta información, este dato. Y últimamente estamos participando en proyectos que os comentaré después, como Emonet o Siatanet. Bien, una forma de difundir la información tradicional ha sido la cartografía marina, elaborando mapas a la carta según demanda o elaborando mapas sistemáticos del medio, mapas que pretenden hacer un barrido del litoral español. Bien, aquí tenéis ejemplos de mapas muy bonitos. Esto es del proyecto Indemares, que es un proyecto de protección del medio, un proyecto que pretende establecer nuevas zonas protegidas marinas. Aquí tenéis el ejemplo de las chimeneas de Cádiz, una zona a nivel de hábitat muy importante que se ha de proteger. Otra serie de mapas, estos son arrecifes de Ofelia Pertusa, un coral que hay que proteger, fondos de mail, etcétera. Bueno, son ejemplos de mapas que se hacen en el lío, por ejemplo, basuras, importantísimo, todos los residuos que se vierten al mar. Pues aquí tenéis un mapita de distribución de basuras, aquí tenéis una distribución de una especie, aquí tenéis contaminación, mapas de contaminación. Bien. Otro proyecto que estamos trabajando, que es el proyecto SPACE, un barrido de la plataforma continental desde el punto de vista geológico y también ambiental. Bien, bueno, pues esta es la difusión tradicional, pero claro, hoy día no vale difundir la información así. Bien, entonces en el contexto actual apremia dar mayor difusión, mayor acceso a la información. Y nosotros estamos en consonancia con lo que ya se ha contado en las ponencias anteriores. Queremos que la información esté accesible, queremos que la información no se duplique
Y imaginaros una campaña oceanográfica, lo que cuesta realizar esa campaña. Pues si ya la ha hecho el IO, ¿por qué va a tener que hacerla otro organismo? Pues no, que esa información el IO la ponga disponible, siempre teniendo en cuenta los protocolos de investigación y los periodos de carencia de los datos oceanográficos, pero que esa información esté disponible para que no se tenga que volver a hacer esa campaña. Bien, y siguiendo en consonancia, pues con Horizonte 2020. Como esta política de acceso abierto de los datos preocupa mucho a Europa, en el medio marino se han lanzado 2 proyectos desde Europa muy importantes, como son SeaDataNet, que lleva ya desde el año 2004, que pretende organizar, o sea, recopilar. En realidad, SeaDataNet es un repositorio de datos temáticos marino. Ellos organizan información de nutrientes, salinidad, temperatura, procedente de centros oceanográficos nacionales, les dan esa información y ellos los almacenan. Y esa información, ¿cómo la ponen a disposición del público? Pues vía web. Ahora mismo esto está puesto vía web y siguiendo estándares internacionales. En este caso, luego se habla de ISPIRE, siguiendo estándares ISPIRE. Bien, continuamos con otro proyecto. Bueno, estos son ejemplos de SeaDataNet, que podéis encontrar múltiple información del medio marino. Seguimos. EMONET, pues otra iniciativa de la Unión Europea para poner datos en abierto. EMONET lo que es un consorcio de países participantes que adquieren esos datos y los recopilan y se los dan a esta organización. Los insertan en ese repositorio, el repositorio EMONET. Y ahí vais a encontrar datos es una iniciativa de la Dirección General, de la DG Mare, de la Unión Europea. Y bueno, pues el objetivo es el mismo: recopilar, armonizar, proporcionar interoperabilidad y acceso a los datos. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, EMONET ha distribuido la información en diferentes portales. Esto es hidrografía, que es la batimetría, el relieve del fondo marino. Esto lo podéis bajar. Marcáis una cajita y os bajáis la información que necesitéis a las escalas que Europa ha considerado que pueden estar disponibles, porque tampoco vamos a saturar ahora mismo este repositorio con datos a una escala muy de detalle. Si queremos datos de detalle, contactamos con el organismo que los tiene. Pero ya tenéis información, esto es hábitat, mapa hábitat del fondo marino, geología, física, biología, química. Bien, toda esta información estandarizada. Tercera iniciativa, una iniciativa fundamental para llegar ya al detalle de la información, es ISPIRE. ISPIRE promueve, también es una directiva europea, que promueve lo mismo, establecer estándares y protocolos en el tratamiento de la información. Entonces, de forma que esa información sea interoperable. Bien, ISPIRE promueve la creación de infraestructura de datos espaciales, que cada institución que tenga fondos para participar, cree su infraestructura, sería su repositorio de datos. Este repositorio estandarizado, con metadatos, con estándares, siguiendo estándares y poniendo a disposición esa información. Los objetivos son los que se han repetido ya toda la mañana, no me voy a parar. Y entonces el IEO quiere estar en consonancia con esto y el IEO ha creado, bueno, hay una IDE nacional. Aquí está, como me imagino que la ponencia será colgada, podéis ver todas las direcciones para acceder a esta. La IDE nacional es un catálogo de repositorios nacionales, de repositorios temáticos nacionales. Ahí podéis encontrar todo lo que hay, tanto terrestre como marino. Yo me he centrado en marino, pero ahí vais a ver, ¿ves? Esta es el enlace a la IDE y ahí veis todos los repositorios temáticos que ahora mismo existen. Bien, y después el IEO, ¿cómo contribuye el IEO? Bueno, pues el IEO ha creado IDEO. IDEO es su infraestructura de datos espaciales. Entonces, nosotros tenemos en IDEO datos organizados en un SIG, como os he contado, siguiendo metadatos. El estándar de metadatos que seguimos es ISPIRE, siguiendo esta directiva europea, que se basa en la ISO 19115 para metadatos. ¿Cómo hacemos accesible la información? A través de visores web. Nuestra información la tenemos colgada en visores web que permiten visualizar la información. Y me gustaría enseñaros, si tengo un poquito de tiempo, el geoportal. Bueno, nosotros nos basamos, la legislatura que seguimos es ISPIRE, la directiva ISPIRE, la transposición de esta directiva a la ley española, el SIGE, y también nos basamos en la ley de reutilización del dato. Nosotros, el fin es poder reutilizar esa información. Entonces, nos regimos por esta ley. Sabéis que los datos de investigación tienen un periodo de carencia para usos con fines científicos. Una vez que se ha pasado ese periodo, el dato ya está disponible. Entonces, bueno, tenía aquí... ¿Hola? ¿Ya? Sí. Bien. Bueno, esta es la página del IEO y desde la página del IEO, www.ieo.es, accedéis a nuestro geoportal. El geoportal es el que da acceso a nuestro repositorio
por denominarlo así, de datos, nuestra base de datos. Bien, en el geoportal lo primero que podemos localizar son los metadatos. Es fundamental tener un catálogo de metadatos que en este catálogo nos diga dónde está la información, cómo está, quién la ha adquirido, qué proceso ha seguido, la calidad de esta información y dónde está ubicada esa información. Esto es fundamental y además es en consonancia con lo que habéis estado contando toda la mañana. O sea, esto perfectamente podría ser un piloto del Horizonte 2020. Bien, pues por ejemplo, voy a buscar metadatos. Relacionados con los hábitats. Bueno, pues me va a decir ahora mismo todos los metadatos, todas las capas relacionadas con los hábitats marinos que tenemos en nuestro repositorio. Pues, por ejemplo, áreas marinas protegidas, tan importante hoy día. Entramos aquí y yo voy a ver un detalle del metadato. Bueno, pues en el detalle del metadato me dice lo que habéis estado contando esta mañana que es tan importante. ¿Dónde está ese dato? La identificación del dato, a qué se refiere esta capa, quién la ha tratado, dónde la puedo encontrar, esta información, la URL de dónde está la información, el proveedor del recurso, en este caso es el IO, todos los tesauros que nos permiten localizar esta información y en algún momento llegamos a las condiciones de, bueno, el alcance, la dataset, el linaje es la historia un poco de esta información y no sé si me he saltado el acceso. Aquí tenemos las condiciones de uso. En este caso indica que es restringido porque el IO no puede proporcionar esta información ya que pertenece a DENA. Si esta organización quiere proporcionarlo, ello lo hará el IO, no. Por eso en este caso aparece restringido, pero en otros casos el uso pues, puede ser libre o todo lo que hemos visto esta mañana. Siempre y cuando nosotros, la política es que siempre se mencione el instituto, por supuesto, se menciona el instituto, al investigador que ha sido IP de este proyecto y un poco las condiciones que el investigador ponga a esta información. Bien, algo importante que tenemos en el geoportal es lo que contaba, el acceso a datos a través de visores. O sea, nosotros, la idea tampoco es que todo el mundo, el dato bruto o el dato, el volumen grande de información, se lo baje y lo tenga. A lo mejor no interesa tener ese dato. Si empezamos a duplicar las bases de datos simplemente porque tenemos que hacer un mapa o porque tenemos que hacer una consulta, sería un poco absurdo, porque en realidad quien lo mantiene es el IO. Lo importante es que esa información esté accesible. Si quiero hacer un mapa, tener una herramienta para poder hacerla sin tener que bajarme ese dato. Esto ya depende. Si me hace falta bajármelo, igual tengo la opción. Si no, entonces nosotros hemos optado por la opción de generar visores y de generar también servicios WMS, servicios cartográficos web, que permiten que yo desde mi software, desde mi máquina y mi software, pueda cargarme esa información en mi software y pueda hacerme mi mapa con esa información que he obtenido del IO y además con mis datos. Entonces, no hace falta tenerlos yo. ¿Para qué los quiero tener si lo único que quiero hacerme es un mapa o una consulta? Bueno, pues eso promueve Inspire. Inspire promueve compartir la información. Y si es necesario proporcionarla, se proporciona. Y si no, pues que la información la mantenga el repositorio, pero accediendo a ella. Bien, pues aquí os pongo un ejemplo del visor base del IO. Tenemos varios visores no sé, perdón. Aquí, ¿veis? Tenemos un visor base que contiene esas capas bases que pueden servir no solamente a investigadores del IO, de todas las áreas, sino a la comunidad científica y al público en general. Después tenemos visores ya concretos que se han generado para eventos concretos, como por ejemplo el de la erupción del Hierro, es un visor muy bonito, que se pueden ver las diferentes capas de información, un poco la evolución del volcán. Tenemos un visor dedicado al Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, donde podemos ver un poco la distribución de cetáceos, avistamiento de cetáceos. Tenemos otro de la dorsal de Walvis en Namibia, África, y luego tenemos el visor de información base. Bueno, pues aquí tenemos toda una serie de información que puede ser de utilidad como digo, a múltiples usuarios. Tenemos, pues, por ejemplo, límites administrativos como línea de costa, el mar territorial, etcétera. Tenemos reservas marinas, tenemos figuras de protección de la Directiva Hábitat, tenemos usos del medio, tenemos los caladeros de pesca, tenemos arrecifes artificiales, que son figuras también de protección del medio. Tenemos las isóbatas, que es lo que marca la profundidad, y el tipo de fondo. Tenemos bien. ¿Qué permite hacer este visor? Pues este visor, por supuesto, visualizar la información que yo active en esta figura. Puedo obtener la leyenda de lo que estoy visualizando y además puedo consultar la información. ¿Qué es esto? Bueno, pues al pinchar aquí me está diciendo que estoy consultando la Reserva Marina de Pesca de Alborán, donde me dice quién es el titular de esta reserva, quién la gestiona. Perdón.
Bien. Por ejemplo, aquí tenemos la Reserva Marina de Cabo de Gata. Bien. Pues en esta reserva marina podemos consultar, por ejemplo, si yo consulto aquí, me va a decir que esto es un caladero de pesca. Un caladero de pesca en el que se está pescando con el arte pesca de arrastre y si tuviese datos, a veces lo que ocurre es que la información no tenemos toda la información que nos gustaría. En este caso, de bastantes caladeros de pesca, si tenemos la especie que se está pescando, no sé si aquí tenemos más suerte a lo mejor, en este caso los caladeros de por aquí los tenemos un poco... Pero bueno, tendríamos las especies que se pescan, la flota, el origen... Por ejemplo, aquí estoy consultando ahora mismo datos de la reserva marina. Me está diciendo que es una zona de reserva integral donde está prohibida la pesca totalmente. Bueno, en este caso es que os he mostrado muchos niveles de información superpuestos, pero lo suyo es que vosotros vayáis conjugando la información como necesitéis. Entonces, ¿qué ventajas ofrece? Esto tiene herramientas WebGIS detrás, lo que comentaba. Yo tengo su posición geográfica y además tengo una carga de atributos asociada que yo puedo consultar en cualquier momento. Si, por ejemplo, consulto esto, me está diciendo, ¿veis? Otra información, arena, el tipo de fondo. Muchas veces nos es importante saber qué tenemos aquí. Pues me está diciendo que tengo arena. Bien, comentaros que este visor está en desarrollo. Ahora mismo lo tenemos un poquito parado por temas de la crisis. Necesitamos también proyectos que nos financien, financiación que nos financie, poder seguir con esta infraestructura, que como veis es fundamental. Y bueno, pues como comento, ahora mismo está un poquito parado por ese tema. Queremos que este visor sea interactivo. Bueno, ya sí que podemos hacer selecciones, consultas, podemos hacer búsquedas. Pues quiero saber dónde se pesca merluza. Pues yo pondría aquí merluza y me buscaría los caladeros donde se pesca la merluza. Bien, pues esto que tenemos en rojito es donde... Ay, perdón, sí, creo que se ven. Estos puntitos rojos es donde se pesca merluza. Pues así con todas las capas de información. Queremos poder hacer análisis online, pero como os comentaba ahora mismo, estamos en esta fase. Y bueno, pues nada, comentaros que yo creo que la idea... Perdón, va por aquí. Pues como conclusiones, que somos conscientes de que tenemos que difundir la información y dar acceso a la información, que estamos totalmente en acuerdo con la política de Horizonte 2020 y que desde Europa, por supuesto, se está promoviendo. La iniciativa ISPAI lo promueve, las iniciativas Emonedes y Datanet, y luego pues, que a nivel de cada institución es recomendable integrar la información en un GIS como buen gestor de la información, elaborar catálogos de metadatos, que es fundamental para localizar la información y proporcionar accesibilidad a través de las infraestructuras de datos espaciales. Pues nada, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos el tiempo destinado a las preguntas. Primero, yo creo que lo razonable es que se dirigen preguntas específicas a Olvido sobre su ponencia y su área de conocimiento, y después podemos pasar, si no hubiera más específicas dirigidas para ella, para preguntas para el resto de los ponentes que hubieran quedado colgadas en las anteriores intervenciones. Juan. Hola, bueno, gracias por la presentación, ha estado fenomenal. Has estado hablando mucho acerca de la reutilización, que haber reutilizado estándares de metadatos, etcétera, etcétera, y mi pregunta es, ¿cómo de interoperables son los datos y los estándares que habéis utilizado con cosas que han hecho o datos que han recopilado otras instituciones? Por ejemplo, ¿seríais capaz de visualizar los datos que recoge otra institución que no es la vuestra
que ha seguido el mismo estándar con vuestros visores? Sí, sí. Bueno, nosotros seguimos estándares OGC, que ahora mismo es lo que está promoviendo Developer Capacity Consulting, perdón, es lo que promueve Inspire. Entonces, ahora mismo la tendencia, toda la página de la SIDE que os he comentado, todas las instituciones que están formando parte de este catálogo utilizan los mismos estándares, con lo cual son totalmente interoperables. Y si sus visores y sus servicios geográficos también son OGC, perfectamente se pueden integrar en nuestros visores y viceversa. ¿Pero los habéis extendido de alguna manera? ¿A qué te refieres extendido? Pues normalmente los estándares son un poco genéricos. Sí, ¿Los habéis sí. extendido para vosotros o los habéis traducido, Nos etcétera? estamos adaptando perfectamente a lo que pide Inspire para poder ser interoperable, ¿sabes? O sea, No estoy viendo a nadie más que dirija ninguna pregunta. ¿Estoy dejando a alguien? ¿No? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Bien, entonces creo que podemos pasar a la ronda de preguntas generales. Si hubiera cualquier cuestión que queráis plantear a cualquiera de nuestros ponentes que están todavía con nosotros. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Mira, el anterior ponente creo que había hablado del plan de gestión de datos que tenía que presentarse en los 6 meses antes de desde la financiación del proyecto. Entonces, ¿se refiere al plan inicial? Porque habéis también contemplado el plan intermedio y luego había también el plan final. Entonces, me he hecho un poco de lío con eso. Esa es una pregunta. Y ya te hago la segunda. De las convocatorias en las cuales está sujeto el plan, este piloto de Open Data, ¿sabéis si estas convocatorias, todos los proyectos que se han aprobado, llevan este plan incluido? Es para saber cómo los evaluadores están considerando pues, la inclusión o no en la propuesta de una cosa que no es obligatoria. Para las áreas piloto es obligatorio. Vale, pues para el plan lo que tienes que presentar inicialmente es el plan de gestión de datos inicial, porque poco a poco, según cómo vaya la tramitación y la gestión de tus datos, esa información la vas a poder ir adaptando y actualizando en las diferentes versiones del plan de gestión de datos. Y eso hay que presentarlo en los 6 primeros meses. Y no recuerdo, vamos, ¿me podría volver a repetir la segunda pregunta? La segunda pregunta, ya han salido las call, ya llevamos un año de Horizonte 2020, entonces en estos topics donde bueno, hay la posibilidad de incluir un programa, bueno, no, el Open Data, vamos a incluir un Open Data, si sabemos cómo han sido evaluados los proyectos, si se han evaluado aquellos proyectos, todos los proyectos que han sido evaluados positivamente, ¿lo incluían o no ha hecho falta? A ver, el plan de gestión de datos lo tienes que presentar una vez que te hayan concedido el proyecto y tengas un acuerdo, hayas firmado un acuerdo de subvención en el que aparezca el artículo 29.3 que te dice que perteneces al piloto de datos de investigación. Yo, bueno, no sé si mis compañeros... Claro, la pregunta es en la propuesta, en fase propuesta. Si es un plus presentarlo, creo que antes puedes presentar unas directrices generales, pero no sé si el presentarlo supone que tengas más posibilidades de que te concedan el proyecto de investigación, ¿no? Fernando, yo creo que... Sí, bueno, pero que tengan el artículo 23, no, pero él dice a priori, si él presenta, si eso le supone... Fernando. ¿Vale? O sea, para presentar la propuesta hay que estar en un consorcio. Y es el coordinador del consorcio quien presenta el plan de datos. Y en las áreas piloto es obligatorio en la propuesta. Y luego, por supuesto, es obligatorio llevarlo a cabo a lo largo de toda la vida activa del proyecto. En las áreas que no son piloto es opcional. No, Fernando, yo creo que teníamos ahí otra... Sí.
Bueno, yo quería hacer una pregunta que es a lo mejor un poco tonta, pero no estoy muy seguro. Vamos a ver, si se hace el plan de gestión de datos, que hay que hacerlo a los 6 meses de concedido el proyecto, hay una cuestión que es la gestión de los propios datos y las infraestructuras para gestionar esos datos. ¿Eso hay que pedirlo en el proyecto o va después en ese plan de gestión de datos? Es decir, ¿qué va antes? ¿El cascabel, poner el cascabel al gato o comprarlo después? Es una cuestión que me parece importante porque no se puede pedir la misma cantidad de dinero si hay que incluir los gastos de gestión y la solicitud de una infraestructura, o bien si el consorcio Madroño nos va a facilitar esa estructura y esa gestión, que sería justamente después al hacer el plan de gestión de datos. Esa es una duda que me ha quedado y que no sé qué es, pero es relevante a la hora de pedir dinero. Muy buena pregunta, me deja que casi no sé ni qué decirte, ¿no? El consorcio Madroño, bueno, es lo que os han comentado antes, que se va a intentar trabajar en la creación de un depósito a posteriori y a la hora de elaborar el plan de gestión de datos podremos asesoraros en la medida de nuestras posibilidades, pero hay datos que pueden ser demasiado técnicos en el que se nos escapen. Eso sí que no sé si estoy contestando a tu pregunta. La pregunta además es muy pertinente, porque efectivamente el plan de gestión de datos dice qué vas a hacer, pero tienes que hacerlo y necesitas infraestructura. Pues, y además una infraestructura desde el inicio del proyecto, porque no es solamente qué haces con los datos cuando finalmente los publicas, que ahí estaríamos quizá los repositorios, ¿no? Pues yo creo que lo que no sé es si eso entra dentro de los costes que tenéis que calcular para cuando dice el plan de gestión de datos, vais a gestionar los datos y vais a tener que definir ahí cuántos tenéis que gastar en la gestión del ciclo de vida de vuestros datos, indudablemente, sí, porque los repositorios venimos al final. En la UNED no, ¿eh? Pero, en fin, en principio al final. Luego yo pienso que sí, que se incluirían en los gastos. Que ya tenéis que empezar, sí, 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 claro. Lo malo de esto es que no se improvisa esa infraestructura, ¿eh? Bueno, no, luego tenéis que averiguar qué os ofrece vuestra universidad, que en las universidades hay infraestructuras. Ah, ya, pero es que yo no entendía que la infraestructura entrara como partner en el proyecto, sino que es una infraestructura... Sin dudar, sí, sin dudar. Alicia López Medina, por cierto, que acaba de responderte, de la UNED, participa también en el grupo de trabajo que ha desarrollado Pagoda. Hola, gracias. Yo por dar un poco más de información, yo soy Eva Méndez de la Carlos III, pero además soy asesora de la comisión en todo el tema de Open Science. Entonces, además voy a hablar no solo como eso, sino en primera persona como alguien que acaba de presentar un proyecto a Horizonte 2020, que no es del piloto, ¿vale? Todos los investigadores, como investigadores, cuando te das de alta en la base de datos ECAS, tienes que completar un formulario sobre aspectos de tu proyecto. Uno de ellos, estés en el piloto o no, es si cumples el plan de gestión de datos en los 6 meses, en la fase propuesta. Alguien preguntaba por ahí si en la fase evaluación esto se tenía en cuenta. Todavía no han pasado el suficientemente tiempo como para ver cómo se han evaluado. La comisión convoca expertos en estos ámbitos para que evaluemos expresamente el nivel de cumplimiento, ¿vale? Y todavía no han pasado el tiempo suficiente para que haya un first review, que sería ahora aproximadamente a final de octubre de 2015, los primeros proyectos financiados dentro del piloto. Yo creo que sí que se va a hacer un seguimiento muy puntual y la Comisión está haciendo un esfuerzo brutal en difundir, en promover y, de momento, en tratar de seducir a que esto se haga. Pero es una cosa que tiene que completar cualquier investigador. Cualquiera de vosotros que presente un proyecto a la Comisión Europea y tenga un acceso al portal de investigador va a completar información sobre propiedad intelectual. Si tu proyecto tiene investigación con seres humanos, si tu proyecto no sé qué, y si tu proyecto tiene un plan de gestión de datos. Siempre, es parte del formulario. Simplemente por dar un poco más de información en primera persona. Muchas gracias, Eva.
¿Nadie más quiere intervenir? Al hilo también de algunas de las cuestiones que se han planteado ahora, a mí me gustaría recordar a los investigadores, en general para esta cuestión y para otras, ¿no? Que sus bibliotecas están ahí precisamente con voluntad de servicio, ¿no? Entonces, para cualquier cuestión más de esta naturaleza, pero seguro que hay otras que os van surgiendo a lo largo de la vida de vuestros proyectos, yo os animo a que acudáis a vuestra biblioteca, porque ellas tienen el conocimiento y si no lo tienen lo encontrarán, porque son precisamente expertas en eso, ¿no? Y están encantadas de las personas que están ahí de trabajar a vuestro lado. Bien, si no hay ninguna cuestión más, simplemente algún recordatorio final. Los documentos con las ponencias que se han desarrollado a lo largo de la jornada de hoy los subiremos en los próximos días a la web del Consorcio Madroño, www.consorciomadrono.es. Para cualquier cuestión, pregunta, duda sobre estas ponencias o sobre cualquier otra cuestión, no dudéis en contactarnos. A través de la web encontraréis nuestras direcciones de correo electrónico. Como comentaba antes, los certificados de asistencia los recibiríais durante esta semana a través de correo electrónico, aquellos que hayáis asistido. Si veis que no los recibís, de nuevo, no dudéis en contactar con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, de verdad, muchísimas gracias y esperamos teneros próximamente en alguna otra jornada del Consorcio Madroño de la que tendréis noticia. Muchas gracias a todos por venir.